El gobierno de la tarde. Empezamos al gobierno de la tarde, iniciamos nuestro segundo bloque. Ya se integran Eddie Alcántara, Esteban Delgado, don Rafael Fafa Taveras, José Luis Mendoza y quien les habla, que venimos desde el bloque anterior. Las buenas tardes, ahora todos son caballeros. Buenas tardes. Bueno, y antes también. Yulisa. Te iba a decir, ¿qué fue? Cuidado si hay alguien. ¿Qué? No entendí bien, pero está bien. No, porque Buenas tardes, Fafa. teníamos Esteban. compañeras que no estaban dentro de la cabina, pero que José son. Luis, buenas tardes a todo el país. A Yulisa que aclare eso ahorita. Saludos, Yulisa Céspedes, Mal don Fafa pensados. Taveras, José Luis Mendoza y Alcántara. El equipo técnico que nos acompaña, los amables oyentes del gobierno de la tarde, de la Z101. Saludos Bueno, a todos. Saludo a las personas que nos oyen. Se fue marzo y estamos esperando una confesión. Así No, que, hay que esperar ahorita a las 7 de la noche. no, pero ya se fue marzo, hay que esperar la confesión ahora. Vamos a ver lo que pasa esta Pero él noche. dijo marzo, julio o cuando se toque el tema. No, dijo marzo. No. Ustedes no Él vieron dijo la el mes entrevista de marzo. entera. Primero había dicho en febrero. A un tipo, Él dijo marzo, julio, Primero cuando que él se dijo toque que, él el iba a tema. hablar, que su partido había decidido que en marzo iba a tratar el tema. Buenas iba a tardes. tratar el tema. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo Más que el tema de marzo y el presidente y la reelección, que es importantísimo, claro. Lo que se fue marzo y no encendió Punta Catalina. Y es interesante que no se ha vuelto a dar detalles, por lo menos de la forma tan oficiosa que se había anunciado, el modo gradual de encendido, que claro, se sabía que iba a tardar un tiempo, pero nos llama la atención, insisto, que de manera oficiosa no ha fluido la información de forma tan amplia como se había dicho el inicio de las pruebas. Esta era una época en la que probablemente nosotros pensamos que se iba a estar informando al menos una vez a la semana para no exagerar la nota tampoco. ¿Y qué tipo de información tú quieres que te den cuando una planta eléctrica está en prueba? Saber a qué nivel Sí, ha avanzado la pero prueba. Está bien, pero el sector privado, por ejemplo, y bueno, y no tiene que ser el sector privado, sino a qué nivel ha avanzado la prueba. Si hay una situación fuera de lo normal en cuanto al proceso, a un periodo de prueba que puede durar 1, 2, 3 meses, eso, si no hay ninguna anomalía, no hay que ofrecer información. Imagínate que Yo creo que hasta decir que no hay anomalía, Perdón, Esteban, perdón, es pero mejor perdón, déjame decirte. que dejar que sean los rumores que digan que No, sí hay entonces anomalías. los rumores son rumores. Ahora, la Central Termoeléctrica Punta Catalina está en prueba en prueba de sincronización desde el 27 de febrero. Cuando hizo su primera sincronización, entró al sistema 36.6 megavatios. El pasado jueves incluso estaba generando 166.5 megavatios. Ahí vi que la Comisión de Cambio Climático mandó una nota de prensa alarmando a la población. Sí, la vamos a diciendo leer ahorita. que era una barbaridad, pero Tú sabes que a tienen propósito leer de que tú tienen estás que leer hablando de también eso, la que mandó la CDE a los medios de comunicación hoy también. vamos a Entonces, leerla también. el asunto es que la Central ¿Tú la Termoeléctrica tienes? Punta Catalina estaba generándose 166 megavatios el jueves hasta las 7 de la noche. Eso no se había dicho. Al día siguiente. No, es que lo que se ha dicho es que está en transmisión de prueba. Que entra y está sale cada generando cierto que entra y tiempo. sale, que entra con entre 40, 50, 80 megavatios, entre En 40 y definitiva, 100 tú crees- megavatios, en y que definitiva- entonces va entrando y saliendo, que cuando entra de manera intermitente y vuelve y sale de manera intermitente. Todo eso se ha informado. Mira, esta mañana Ahora- decía nuestra compañera Ivonne Ferreras en el gobierno de la mañana que hay un problema de tranque de la turbina en Punta Catalina y que ahora hay que esperar el enfriamiento para el chequeo de General Electric, que tiene que determinar cuáles fueron los daños y que esto se debido entonces no a es lo que un tú cambio brusco de No, lo temperatura que dice Ivonne. por el disparo que se disparó el día 29 con 100 megawatts e intento de reincorporar el sistema. Bueno, mira, de acuerdo con lo que informó la Comisión de Cambio Climático, ellos mismos informaron que el jueves a las 6:56 de la tarde, la Central Termoeléctrica Punta Catalina se disparó, o sea que se apagó, estaba generando 166.5 megavatios. Ese mismo del jueves a las 6:57. La sincronización, o la sincronización no, eso tiene un término técnico. La República Dominicana opera el sector eléctrico a un nivel de potencia de 60 no sé qué. El asunto es que cuando salió Punta Catalina bajó de 60, de 59.8 a 59.2 y volvió y subió en menos de un minuto. O sea que no hubo ningún tipo de incidente. ¿Por qué? Porque como está en prueba la Central Termoeléctrica Punta Catalina, lo que tiene el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado
a través del Centro de Control de Energía es toda la preparación de energía eléctrica en reserva caliente por si acaso sale, porque como tú tienes una palanca en prueba. Bueno, Ivonne decía hoy que sale. la salida de Punta Catalina había dejado sin servicio 22 circuitos y que 35 sectores se habían quedado sin energía por esa salida. Eso fue el jueves en la noche. ¿Ustedes notaron algún apagón prolongado el jueves en la noche? Pero se supone que si no está produciendo No, pero tantos eso no- megavatios, pero no, no- tiene que significar Pero es que apagones no, que se no, apague. no, es que no hubo una situación de apagón. O sea que si se apagaban los 3 megavatios o los 4 megavatios que estaba generando, tenía que haber lo que apagón. le dije. La Comisión de Yo no Cambio entiendo. Climático mandó incluso el informe del CENI. Y en el informe del CENI aparece la barra, el gráfico, cuando bajó la potencia y volvió y subió. Y le estoy diciendo que la potencia duró 50 segundos. Está bien, pero dile al país para que se entere antes de la pausa, porque uno lo que quiere saber. Porque mira, ahora tú me asustaste y que usted vieron apagón, porque no se jodió, porque no, porque apagón. ustedes están diciendo que hubo apagón. Pero tú preguntaste. Dile al país, tú que eres un hombre enterado en esos avatares de la electricidad del país, ¿cuándo vamos a tener una de las plantas encendida, abaratando costos y generando energía? Está encendida el sábado, por Lo ejemplo. que ella no está generando el sábado, por ejemplo, al nivel que necesita el país, pero ella está generando. Lo está generando, sí, lo que pasa es que está en prueba. Bueno, el caso es que el año O sea, que viene... pero te quiero poner el ejemplo del jueves, porque el jueves fue que se habló de ese incidente. Tú haces referencia a que están esperando que se resuelva tal cosa. Bueno, eso fue el jueves en la noche. Al día siguiente, el viernes en la noche, la planta volvió y entró. Duró 24 horas corrida en el sistema, aportando entre 160 y 168 megavatios. Volvió y se apagó ayer domingo. Hoy creo que la van a prender otra vez. Vuelven y la apagan, vuelven y la encienden. O sea, eso es un proceso de prueba. Entonces, como es un proceso de prueba y es una planta que es ¿Y qué un tiempo más o contrato... menos tú Se entiendes supone que todos esos fallos están estipulados. Sí, porque no son fallos de gravedad, sino que son salidas. Tú entras, prueba, funciona, dura unas cuantas horas en el sistema, vuelve, sácala, vuelve y entra, porque eso lo administra, todavía lo administra el dueño de la obra, que en este caso es la empresa El que está consorcio que construyendo, la el consorcio, porque es un consorcio, un contrato SPC. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que cuando la obra está completamente terminada, que se han hecho toda clase de pruebas, que ya ellos tienen la seguridad de que no hay ningún tipo de dificultad, entonces le entregan la obra al contratante, que en este caso es la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Mira, tú acabas Entonces esa gente actúan sin presión en ese sentido. Bueno. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, cortesía de Z Digital. Vamos a compartir las siguientes informaciones. El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Alejandro Montaz, informó que gracias a las lluvias ocurridas en el país en los últimos días se registró una mejoría en los niveles de producción de agua potable, con 400 millones de galones diarios en la actualidad. Estos aguaceros no significa que la sequía ha cedido, sino que ha habido una mejoría puntual, pero los pronósticos de sequía continúan. La Dirección Central Antinarcóticos, DICAN, de la Policía Nacional, sometió a la justicia a 372 presuntos vendedores de estupefacientes, como resultado de 504 operativos, 56 allanamientos realizados en el país en un periodo de 7 días, así informó el departamento en un coronel para eso. Según los agentes de la institución, evitaron la venta de 3.934.40 gramos de cocaína, 376.80 gramos de crack, 28.20 gramos de heroína, 308.38 libras de marihuana, 9 plantas de este vegetal narcótico y 14 pastillas de éxtasis, sustancias que fueron enviadas todas al INASIF. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES afirmó este lunes que con la promulgación de la Ley 68-19, que elimina el requisito de capital mínimo de 100,000 pesos para la constitución de sociedades de responsabilidad limitadas en el país, se beneficiarán los indicadores de clima de negocios en República Dominicana. Según un comunicado de la entidad económica, conforme lo establece la legislación, a partir de ahora los empresarios y emprendedores podrán formalizar sus negocios con el capital que sea más adecuado y pertinente a la relación y realidad de su operación. Y el gobierno de Nicaragua regresó este lunes a las negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para encontrar una solución pacífica a la crisis local, con la promesa de cumplir los acuerdos del viernes pasado, tras recibir críticas por no haberlos respetado al día siguiente de firmarlos. El gobierno fue criticado por diversos sectores nacionales e internacionales por haber atacado a un grupo de personas que protestaban contra el presidente Daniel Ortega el sábado pasado, menos de 24 horas después de haberse comprometido a respetar la Constitución de Nicaragua
en relación a las libertades públicas. Las agresiones que estuvieron a cargo de la Policía Nacional en conjunto con grupos paramilitares, según los testigos, dejaron 11 detenidos, 4 heridos de balas, 3 civiles lesionados y 3 periodistas golpeados. Estas informaciones usted puede ampliarlas a través de Z Digital, nuestro diario propio, y a través de la plataforma de redes sociales de la Z101 con ese usuario único, @ZDigital. Esta mañana circuló el rumor de que se iba a suspender la reunión del comité político. Después el director de prensa del Partido de la Liberación Dominicana, Héctor Olivo, lo aclaró. Hay muchas expectativas para el día de hoy. Se habla de un posiblemente la información que nosotros obtuvimos el día de hoy no va a producirse lo que se esperaba, que fue lo que se planificó, según la información que tenemos, un acorralamiento al presidente de ese partido para hacerle entender que Danilo Medina debe ser el candidato del PLD. Yo había dicho hace mucho tiempo aquí que Danilo no estaba en eso. Aparenta que su gente lo han convencido de que tiene obligatoriamente que ir detrás de la candidatura presidencial. Oye, a pesar de que los periódicos reportan que la mayor actividad de movilización ayer domingo fue entre los reeleccionistas. Lógicamente, y eso no es improvisado. Claro, que Eso es una no es- campaña nacional. Eso no Pero si no es es... improvisado, ¿cómo que tú dices que Danilo no está en eso? Tú por un lado dices que No, Danilo no está en eso, y por dije otro que lado no, entonces dices que yo no dije es hace un improvisado el movimiento tiempecito reeleccionista. que él no estaba en eso, y acabo de decir que todo aparenta que su gente lo convenció. Si tú no sabes escuchar cuando uno está hablando, entonces ese es otro tema. Yo dije, yo tengo hace un tiempecito. Pero no es de Punta Catalina que estamos hablando, No, para no. que ustedes entren en No, eso. lo que le estoy diciendo a él. No, yo- Mira, y te voy a decir una cosa. Mira, lo que menos le importa, le debe importar a una persona que milita en una organización política. ¿Qué es lo que pasa en ese partido si está en la oposición? O sea, ahora, yo vengo aquí a dar las informaciones que yo tengo. Si las refutan, amén. Nadie desmintió lo de la reunión cuando él le dijo que él no estaba en eso. Él lo desmintió, nadie lo desmintió, ni en los periódicos ni en ningún sitio. Bueno, lo han convencido. Bueno, están convencidos. No, pero cuando tú dices que Se no va a está en dar, eso, es que- se va a producir la reforma que entiendo yo para el presidente de la República sería un error del que no se va a recuperar. Esa es su decisión y su derecho. Pero oye bien, lo que de él y te su digo, entorno. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Ahora, yo acabo de decir Cuando decimos que no está en eso, mira. que la idea es acorralar al presidente de ese yo partido pa- y creo que no se va a producir Yo hoy. particularmente pienso que el presidente Medina sí está en reelección, aunque sea para entretener a la población. ¿Por qué digo que sí está en reelección, que sea para entretener a la población? Porque si él no tuviera reelección, él simplemente dijera, miren señores, y hablara con el país y le dijera, señores, miren, vamos para este tema. Y ya punto, y tú para ese tema. Si él no Y se para el tema, acabó si él ahí. no detiene el tema, es porque, aunque sea por entretenimiento, está en eso. ¿O Aunque le sea por beneficia? entretenimiento. No, lo que pasa es que tú no. Ahora, lo que pasa, y no, escúchame, digo escúchame, eso. escúchame y te paso. Mira, lo que pasa es que tú no entiendes algunas cosas de lo que tiene que ver con el comportamiento político natural. no, yo no lo entiendo. porque Ah, yo pues déjame soy- decirte, porque por yo eso no- te lo digo. porque Tú sabes, yo- óyeme, porque yo no tengo capacidad de ¿por qué entendimiento. Danilo Medina no lo va Yo a no lo entiendo, tú sí lo entiendes. ¿Por qué Danilo Medina no lo va a decir? Porque para Danilo Medina salir del poder, si no procura repostularse, Danilo Medina tiene que hacer un gran acuerdo para salir del poder sin problema, hermano. Y de la única manera que él sale del poder sin problema es si genera una presión a los niveles que la está generando para que se produzca un Entonces, acuerdo que quiere le decir convenga. Quiere decir que está en eso. Entonces. No. Está en eso. Para porque si no mí, estuviera en oye, eso- para mí, Él está en algo, porque si no estuviera en algo, entonces tú simplemente dijeras, para "Señores, mí, cerremos este para tema". mí, hace tiempo, y yo lo dije aquí, Claro que yo no entiendo eso, porque como tú dices, yo no entiendo, el que no entiende eres tú. Ahora, ciertamente, que se vaya a producir algo, aquí siempre pasa, y yo siempre lo digo, cada vez que el comité político se va a reunir del Partido de la Liberación Dominicana, siempre se genera más expectativas mediáticas de la cuenta, antes de que se da la ¿Pero y qué reunión. tú Y quieres cuando que se genere? Perdón, y cuando la reunión se termine, todo el mundo se queda... ¿pero qué tú quieres que se Todo genere? el mundo se quede Tú estás esperando hablando del como que- partido que está en el gobierno con una posible división ahí al doblar la esquina, todo el hermano. mundo se queda esperando como Para que hubo tú no lo nada. vas a entender. Todo el mundo se queda esperando como que no hubo nada, como que no pasó nada. Entonces, eso posiblemente Bueno, lo pase que hoy, pasa es que hay simplemente veces, una hay reunión. veces que ciertamente no pasa nada. No, hay veces no, la mayoría de veces no pasa nada. Lo que te digo es que fíjate que se lleva más titulares la previa de la reunión. expectativa, sí. Sí, la expectativa en los periódicos y en los comentarios, Entonces, en las columnas, y lo que lo que ocurre finalmente. bien, finalmente pero- tú ves a Reinaldo Pared Pérez que dice, bueno, señores, se sesionó una comisión pero para mira, esto, sea anunciando una hoy. cosa y que tratando de pasar esto, y no pasa nada. Está bien, O pero sea, sea una hoy. reunión floja, fría, Pero una óyeme, reunión sin sea sin hoy, más paso. hoy lunes 1, sea el lunes 8,
sea el 26 de diciembre, algo tú sabes que tiene que pasar. No, yo Algo tú sabes que va a pasar. Yo sé que tiene que pasar, pero Entonces, yo eso estoy pero eso diciendo- fue lo que yo dije. Lo que te estoy diciendo es que tú dices que tú entiendes que el presidente no está en eso. Y yo te digo que yo entiendo que el presidente sí está en eso, aunque sea por entretenimiento. Yo te invito a ti a escucharme. Yo dije, Yo creo que ustedes están siempre hablando de lo he mismo. dicho que Danilo Medina desde el principio le comunicó a su gente que no estaba en eso. Y dije aquí hace un tiempecito que el grupo del entorno de Danilo Medina estaba generando una presión para que él se involucrara en ¿Por eso. qué Danilo Medina no Y se lo que- comunicó públicamente al país? Y que creo, porque no puede hacerlo ahora, no te lo acabo de ¿Y por explicar. qué no puede? Porque Danilo Medina no se puede de lujo en estos momentos decir que no aspira. ¿Y por qué? Lo dejan solo. Y ¿Quién corre dijo riesgo que de lo cuando dejan salga solo? No lo del dejan poder solo lo nada. persigan. No lo dejan solo. Para que tú digas, sí, lo dejan Si solo. no lo van a perseguir, ¿quién lo va Lo a dejan perseguir? solo. Él está obligado o a arriesgarse aún en contra de su voluntad o con su voluntad Entonces quiere decir que tenemos. o con su voluntad o hacer un gran acuerdo para salir del gobierno sin tener problemas, mi hermano. No tiene que Esa es la realidad. Para salir del gobierno no tiene que hacer acuerdo. Porque Claro que él sí. sale del gobierno, va a salir del gobierno como salió. No, Leonel claro que Fernández, sí, que tiene que hacer acuerdo. Como salió Dani. Con un Hipólito acuerdo Mejía. también. Con un acuerdo. ¿Salieron con acuerdo? Claro que sí. Hipólito Mejía salió con No, acuerdo. no, no, oye, no salió con acuerdo Leonel Fernández. Leonel Fernández salió Por eso, con acuerdo. por eso no lo ves en la cárcel tú. Leonel Fernández Ponte salió la con ca- acuerdo. claro, con Danilo Medina. Y ¿Qué? cuando Leonel Y lo Fernández- apoyó. Y cuando Leonel Fernández salió con el acuerdo, Leonel Fernández sabía que no iba a ser candidato entonces en el año 2012. No se sabía, esta fecha todavía no se sabía. No En el 2011 esta fecha no se sabía. no se sabía. Para Todavía tu información- Todavía se pensaba que él iba a buscar la reelección. Y no te hicieron una actividad en marzo ahí, en el 2011, con 2 millones y pico de firmas, que Sí, tu nombre está ahí. Pero, ¿cuál nombre también? El tuyo, en la No, firma. el mío no está ahí. Ah, el mío estaba tuyo ahí. tal vez está ahí. El Sí, mío el mío no está sí. ahí. Y si el mío está ahí, tienen que borrarlo. Fafa, ¿tú crees Y deja de que, ¿qué tú personalizar crees los que se va a hablar comentarios, esta porque tú eres el noche, único que Fafa? entiende y el único que sabe. No, no, oye, que te estoy explicando Ya, lo que está tú bien, no vas a pero entender. el nombre mío O no tú está estás viendo ahí. con los espejuelos que Yo te no da lo voy a la gana. entender porque yo soy un inepto y no tengo capacidad de pensar. Porque ustedes, los únicos que entienden son ustedes. Ustedes los superdotados de la política. Adelante, Tú, Fafa. y tú que eres superdotado No me de la digas tú, política. dígame Ahora, usted, respéteme. Ahora yo le voy a decir una Fafa. cosa. No he visto una cosa más absurda que esa. Hay un hecho, son posiciones distintas que se pueden plantear y aceptarla o no, pero no hay que hacer de eso un debate. Porque en el Hablando de un fondo hombre imparcial. es un problema que se va a resolver ahora. Yo he dicho que Danilo sabe que tiene un problema con la época en que se está viviendo ahora. Alguna gente de su partido creen, no hay ningún problema, tú puedes hacer lo que tú quieras y tienes garantía. Yo le digo, no señor, el mundo de hoy es otra cosa y hay una realidad actuante en todos los escenarios políticos y es que la lucha contra la corrupción se ha convertido en un factor de trascendencia que tiende a universalizarse, porque esa va a ser parte del problema de la globalización, generalizar las líneas, generalizar la conducta, tratar de que haya un patrón de modelo. Y se marcó con el primer paso en París de ponerse de acuerdo más de 550 presidencias acerca de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Y Estados Unidos se salió, pero en el mundo entero predomina, en la abrumadora mayoría de los países predomina la idea de ese compromiso de París, que además tiene el mérito de ser el que abre el camino real de la globalización. Con relación a la corrupción, aquí Danilo sabe que se queda fuera del poder, tiene problemas con su propia seguridad. Dime una cosa, Y por eso yo digo que lo entiendo, porque él tiene que hacer todo lo posible por salir de aquí con la garantía de que se vuelva intocable. Y eso no es fácil conseguirlo ahora. Mira, Eddie, ¿tú entiendes que Danilo Medina es un corrupto? Cuando Francis venga, Yo te voy a a decir responder. una cosa. Cuando Francis venga, te respondo. Con perdón. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Aquí hoy se habla de la expectativa que hay respecto de si habrá o no reelección. Miren, una nota muy lamentable. Ha muerto un cadete de la Fuerza Aérea durante un ejercicio militar que realizaba en la base aérea de San Isidro, según ha informado la misma institución. La información dice que se trata del cadete de tercer año, un niño de 22 añitos apenas. Luis Joel Toribio Hidalgo pertenecía a la Academia Aérea General de Brigada Piloto Fran Andrés Félix Miranda. Falleció accidentalmente tras sufrir un trauma cráneo encefálico severo, según el diagnóstico de los médicos. Según las fuentes militares, el joven realizaba un entrenamiento de rutina en una torre. Al parecer hubo una falla humana y cayó.
el hecho ocurrió hoy un poco más temprano, cerca y antes del mediodía. El mayor Richard Vázquez, mayor general, ha expresado lo lamentable y el pesar que cae sobre toda la Fuerza Aérea. Qué pena. Sí, pero si hubo una falla humana, como ellos dicen, entonces sí hay que abrir una investigación más profunda, porque no se trató entonces de una situación de que tal vez le dio a él algún infarto, o otra vez tropezó y se cayó o algo por el estilo. Además de continuar con este tema que trataba antes de irnos a la pausa y la respuesta que quedó pendiente en el aire, destacar... pero José Luis la quiere, la Sí, yo lo voy a dar ahora. Destacar Bueno, una... pues, tuviste la pregunta, literal. Sí. Destacar una declaración de un personaje del que se habló mucho hace un tiempo y por ahí se ha ido olvidando. Sergio Moro, que hoy es ministro de Justicia de Brasil, da una declaración interesantísima que pienso tiene mucho del espíritu de lo que en un momento dado reclamaba aquí tanto Marcha Verde como otros movimientos. Dice, la corrupción impide la productividad, impide la eficiencia económica. Además de robar dinero de nuestros impuestos y desmoralizar a las instituciones, la corrupción obstaculiza la generación de empleos. Eso dice Moro, quien desde hace unos 9, 10 años, no más, desde el 2005 o 6 por ahí, cuando comienza la investigación relacionada al Mensalao, comienza a surgir como juez joven destacado en el tema de la lucha anticorrupción. Luego su lucha anticorrupción es puesta en entredicho porque al atacar a figuras que representaban en sí mismas un tabú político. A todo el mundo, a todas las figuras políticas de Brasil. Sí, no, eso digo yo, pero recuerda que cuando atacó a Lula se le tomó como Sí. una cosa, porque hay quienes a sus corruptos no gustan que sean perseguidos. Eso es distinto. Pero son unas declaraciones llamativas, sobre todo ahora que se discute mucho del tema económico y que, insisto, no se puede hacer una separación del rol de la corrupción en su relación con estados inmensamente grandes. Brasil está empate en América Latina con varios países, con los países con el estado más grande en relación a su población y la mayor cantidad de ministerios. Lista en la que, por cierto, estamos nosotros, vale decir, detrás de los 31 ministerios que tiene Venezuela, que es una cantidad absurda. Con 23 estamos nosotros, Cuba, que es un país con economía centralizada, Brasil está ahí cerquita con 22, hasta llegar a los países que tienen un estado, como el caso chileno, mucho más disminuido, muchísimo más pequeño, una menor cantidad de funcionarios por cada 100.000 habitantes, es decir, una menor cantidad de gente que tiene que mantenerse con los impuestos de los demás. Un último dato con respecto a ese tema de nuestra inversión estatal, es un excelente artículo que por cierto recomiendo su lectura a los que tratan siempre en las redes de mantenerse atentos a estos listados. Y es en la excelente página de estudios geopolíticos del orden mundial, coloca el gasto de los países de América, nuestra América, en relación a su Producto Interno Bruto en defensa. Los que más gastan, Estados Unidos obviamente, Colombia, Ecuador y Cuba. ¿Cuáles son los que menos gastan en relación a su Producto Interno Bruto? La lista es interesante. Argentina, México, Venezuela, República Dominicana y solamente Haití gasta menos que nosotros. En un momento en que los gastos de defensa, en una época donde no hay guerra fría, se replantean hacia amenazas como narcotráfico, seguridad fronteriza y todos los elementos que están relacionados, insisto, al nuevo enfoque relacionado a la defensa. Este es un dato que a nosotros nos desnuda. Canadá se puede dar el lujo de estar en una lista de los países que menos gasta porque Canadá solamente hace frontera por arriba y por abajo con Estados Unidos. Está muy lejos de zonas donde haya problemas geopolíticos, controla muy bien su migración y el clima es hasta cierto punto una defensa. Pero ese es un lujo que no se puede dar a un país como la República Dominicana, que colinda, como todo el mundo sabe, con el país más pobre del hemisferio, que está en la ruta directa del narcotráfico, en la carretera, como le llamaron, del narcotráfico, hacia el país de mayor consumo, que son los Estados Unidos, y desde la zona de más producción que está en Sudamérica. Y ese dato, yo pienso que es una perfecta fotografía de cómo han andado las prioridades del Estado Dominicano, no ahora solamente frente a este gobierno, al de hoy, al actual, sino ante todos los últimos gobiernos que nos han administrado en el país. Mira, comparto contigo, José Luis, tu información. Yo debo decirle, Esteban, que yo creo que él preguntarme a mí una cosa como esa, se supone que tú no vas a esperar de mí la respuesta que tú quieres escuchar. No, la que yo quiero escuchar, no. Yo te pregunté si tú crees que el presidente Danilo Medina es un corrupto. Porque yo puedo ser un estúpido. Porque lo que pasa Pero es que tú me entiendes, yo soy un estúpido. No, bueno, sí, eso lo estás diciendo tú. No, yo soy un estúpido cuando quiero hacerme pasar por estúpido. El estúpido. presidente tiene que hacer un acuerdo
antes de salir del Claro, gobierno. y te lo voy a explicar Y ahora. yo te digo, ¿por qué tiene que hacer un acuerdo? Pero te lo voy a Entonces, explicar. Te pregunté literalmente si tú crees que el presidente Medina es un corrupto. Te lo voy- Tú no te tienes lo voy a- que ser, tú te no lo- tienes permíteme que un paréntesis. decir que eres o no eres estúpido para responder la pregunta. Tú simplemente puedes responder sí o responder que no. Mira, antes de que Eddie conteste, yo, que no soy un estúpido, te diré que todo presidente que haya dirigido la cosa pública este del 66 para acá, a su salida del poder, es susceptible de haber sido investigado por acciones propias o de sus colaboradores. Sí, claro. Entonces, mira esto. Pero es corrupto. El presidente Danilo Medina es corrupto. Mira esto, pero, Todos pero tú son puedes pensar lo que tú susceptibles. quieras de él y No, de yo todo no el que te- pasaba no, del yo- PLD. no, yo le hice una pregunta. No yo tienes estoy que hacerme diciendo- preguntas yo no así, te- porque bueno, porque lo que yo sé el si lo problema en que su tú momento. dijiste antes de irnos a la pausa, yo te voy a Está responder. bien, pues entonces Y ahora tú le estás revolviendo la permíteme pregunta. responderte. Entonces, mira, permíteme responderte. Yo te voy a decir lo siguiente, mira. Todo el que ha estado al frente de la administración pública como presidente, Gracias, José Luis, por por informarle para que él sepa más o menos qué iba a responder. todo Dios mío. el que ha sido presidente de la República no está exento de cuestionamiento público aún estando en el gobierno. Pero claro, por Dios. Y tú sabes bien que en este y en el gobierno pasado del PLD hay demasiadas cosas por donde cortar. Y por eso tienen que tratar de mantenerse unidos sobre ese punto coincidente, que es la impunidad. Que es lo que procura mucho, que sea el punto que lo mantenga unificado, no los problemas nacionales. Todos. Oíste, todos. Porque aquí hay gente que no sabe cómo justificar lo que tienen de este gobierno y del pasado. Pero, Entonces- incluyendo al presidente Danilo Medina. Entonces tú me preguntas a mí algo que tú sabes más que nadie. Que el entorno que lo está metiendo en eso es porque no sabe cómo va a salir cuando no estén en el gobierno. Y lo incluye a todito. Tú lo sabes. ¿O tú te crees que es verdad porque quieren seguirle sirviendo al país con 90,000 pesos de sueldo? Gente que son hasta empresarios. Pero es que, oye, Pero mira, ¿cómo tú me haces una que pregunta cuando a mí tú haces- tratando de generar una situación pero que me es pudiera mira, poner a mí Mira qué es lo que pasa. en un estado de difícil frente al presidente de turno? Pero mira qué es Él lo que pasa. puede, Pero tú te él- estás volviendo Eddie, loco. pero No, él te puede veo- te decir lo pusiste que él nervioso. quiera. Ahora tú sí sabes si Te son veo corruptos o nervioso, no. te veo Tú sí nervioso. sabes más que yo. Mira qué es lo que pasa. Porque tú estás ahí. Oye, Pero oye, él ¿qué es puede lo que decir pasa? lo que él No, quiera. ningún tú El estás que no ahí. puede estás dentro. responder como Tú él estás quiere dentro. eres Entonces, tú. quiere decir para ti entonces que todo el que está en el gobierno es corrupto. No, pero tienes que saber más Ah, que no, yo. no, no, todo el que está en el gobierno Tienes que es saber corrupto. más que tú. Tienes que saber No, más que yo no yo. puedo saber más que tú porque tú, Entonces no me tú dices preguntes. que tú eres mejor informado que yo. Ah, pues no me preguntes. Ahora, oye bien qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa con el asunto de la corrupción. Si un funcionario del gobierno es corrupto y procura continuar en el poder porque es corrupto, entonces ese funcionario está cometiendo una estupidez porque en algún momento va a salir del poder. Esteban, ¿cuál es el punto? Exacto. No, el punto que yo te digo a ti, o sea, si aquí hay un sector del gobierno que quiere continuar en el poder, ¿tú sabes por qué? Por la ambición del poder, por el reeleccionismo, porque Como quieren estar, todos. porque todo el mundo quiere estar arriba. Por ahí no ha Ahora, pasado no es nadie un que asunto no de que yo quiera digo de que, quedarse. bueno, mira, yo soy un corrupto. Como yo soy un corrupto y yo estoy defalcando el Estado y cuando yo salga de aquí voy a ir preso, entonces yo me voy a asegurar quedarme aquí. ¿Ahí hasta cuándo? Hasta que te mueras. Los últimos 10 años de Porque entonces quiere decir que si tú no te vas ahora, porque tú no quieres ir a la cárcel en el año 2020, oye, en el 2020, en el 24 no vas a ir Mira, preso. mira, o en el 2028 no vas a ir preso. Mira, los últimos o te vas a años- quedar en el poder eternamente. los últimos O sea, años. al final, cuando tú procuras quedarte en el poder, no es porque tú seas corrupto y le tengas miedo a la cárcel. Yo lo que he Tú procuras dicho- quedarte en el poder porque tú Lo que he quieres seguir dicho en el para poder. pasar la fafa, Ok. lo que he Quieres dicho, seguir estando en el poder. lo que he dicho Ok. para pasar la fafa es lo siguiente. Mira, la situación que ha generado Danilo Medina con su principal adversario político, que lo tiene dentro de su partido, no le garantiza el sosiego saliendo del poder con ese hombre al que le hicieron todo lo que le hicieron, y bueno que se lo hagan. No le garantiza sosiego a los sectores que están en el poder. Si Danilo Medina dice ahora mismo que no aspira, sin antes de hacer un acuerdo político, primero en su partido y tal vez fuera de su partido, corre el riesgo de que a esa persona que sabe quién fue que le hizo el daño que le hizo, se enganche en el gobierno y lo ponga a pasar situaciones difíciles. Eso se lo puede hacer cualquiera. Para que tú estés claro. Entonces, óyeme, los gobiernos cuando van a dejar el poder, hermano mío, en la situación que lo puede dejar Danilo Medina, procuran garantizar cuando estén fuera del poder el no tener situaciones o atravesar situaciones difíciles. Todos los presidentes. Tú hablabas ahorita que si no se dio algún tipo de acuerdo cuando salió Hipólito.
Pero recuerden que Bueno, cuando él entró dijo que los expresidentes no se tocaban. Exactamente, esa misma era la frase que iba a utilizar. Si eso no es algún tipo de acuerdo entre primeros mandatarios y exmandatarios, entonces ¿qué lo sería? Miren, yo insisto, la realidad no puede ocultarse, puede postergarse, esclarecerla, pero habrá que rendir cuenta. En el mundo de hoy, la impunidad no se eterniza. Y desde esa parte, el encubrimiento tampoco. Aquí la gente sabe que en el poder hay diversidad de variedades, diversas variedades de formas de ejercer la corrupción. Ustedes saben los contratos de construcciones, que están adulterados, que no lo ejecutaron como lo aprobaron, que en definitiva no pueden justificar el costo de lo que presentan como su obra, porque el resultado de cualquier indagatoria lo pone en evidencia. Y eso no es un invento. Hay decenas y decenas de experiencias. Aquí se sabe, pero señores, la experiencia de Félix Bautista y del ministro de Obras Públicas son las cosas más sorprendentes. 12 expedientes con profundas pruebas puestas en manos de la justicia, detenidos por la jerarquía judicial antes de que llegaran a conocerse. Y eso yo no tengo duda de que es hijo, sobre todo es hijo de un hecho. No puede ocultarse la situación de que en el poder prima la idea de que es una fuente para aprovecharla por los que dirigen. Y así, como yo hablo de esos dos funcionarios, hay decenas de funcionarios haciendo lo mismo. Y la responsabilidad del presidente, que sabe y no toma ninguna medida, o que sabe y hay muestras y pruebas de esa corrupción y no mueve al procurador para que tome una iniciativa de meter a su funcionario preso. La tolerancia en el delito te hace a ti corresponsable. Aquí no hay una sola muestra de que en el gobierno preocupe la lucha contra la corrupción, y la gente sabe que la corrupción es la norma, es lo que se mueve. Y si tú no ves a un presidente que es capaz de reaccionar frente a las evidencias en un lado, frente a los rumores en otro sobre el problema de la corrupción, él se hace responsable al no tomar ninguna iniciativa y permitir que sigan reproduciéndose. Eso se llama corrupción pasiva. Usted no la propicia, pero usted sabe que está sucediendo. Y siendo la figura mandatoria para equilibrar el sistema de justicia, para someter a cualquiera que robe dinero del Estado, usted se queda callado. Por eso sometieron a Lula en Brasil. Así es. Pero yo te voy a decir algo. ¿Tú crees que esas actividades, porque yo siempre he creído que muchas veces uno cree que la cabeza, el liderazgo político de un ala, de cualquier organización, a veces tú crees que pueden imponerle a los seguidores lo que ellos entienden. En la generalidad de los casos pudiera ser, pero llega un momento en que los que están en su entorno le van a decir, un momentito, espérese, la única salvación que nosotros tenemos para no tener problemas es que usted tenga que tomar esa decisión. Si no tiene problema usted, tenemos problema nosotros. Y puede llegar el momento en que decidan. Y yo estoy esperando eso que decidan. Yo todavía, al día de hoy, no creo que se atrevan a hacerle ese daño a este país. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Ya son las 5:45. Hoy en Europa se dio una situación interesante a propósito del seguimiento que le damos a la discusión por el Brexit. El Parlamento británico volvió a rechazar las alternativas al plan de Theresa May. La Cámara de Comunes buscaba una opción distinta al acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, negociado por la primera ministra, pero volvieron a rechazarlo. Ya se había rechazado 3 veces. Pues los diputados que querían encontrar conocer la alternativa que había presentado la primera ministra, que se viene negociando desde hace meses, en un intento fallido de inclinar la balanza a favor de un divorcio más suave de la Unión Europea, pues vio hoy su nueva caída. Los miembros de la Cámara de los Comunes ya intentaron tomar el control del proceso del Brexit desde la semana pasada, votando 8 opciones, todas rechazadas, aunque una de ellas, la de la Unión Aduanera con la Unión Europea, fue derrotada por solo 6 votos. Pues hoy
ha salido derrotada también, pero en esta ocasión por 3 votos. 273 votaron que sí, 273 votaron que no. Además, otras 3 medidas han sido rechazadas esta noche por el Parlamento, según lo anunciado por John Bercow, el speaker de la Cámara de los Comunes. Las otras propuestas denegadas han sido la del modelo Mercado Común 2.0, también conocido como Norway Plus, por tener como modelo la relación actual de Noruega con la Unión Europea. La segunda era lograr una votación en Reino Unido sobre el acuerdo que alcance el Parlamento, y la otra era la petición de revocar el artículo 50, que sirve para que un Estado miembro de la Unión Europea pueda salir voluntariamente de la misma. Ya pocas cosas le quedan por hacer a la primera ministra británica Theresa May, porque todos sus intentos han sido fallidos. Bueno, comentario. Miren, yo quiero referirme en 2 aspectos en el día de hoy, 2 temas completamente distantes, pero hacer referencia a ellos. Terminó lo que era la entrevista a los aspirantes a jueces para constituir la Suprema Corte de Justicia, y vi algunas entrevistas, de la cual comenté el viernes pasado, la de Modesto Martínez, y no hice referencia al artículo que él escribió, que se llama Institucionalidad versus Cofradía, que fue una respuesta a Servio Tulio Castaño Guzmán por la propuesta que hizo con relación a Flavio Darío Espinar y a Rodríguez Huerta. Pero más que eso, Desde ese artículo él debió saber que no lo iban a elegir. pero por lo menos sirvió para él desnudar lo que está ocurriendo en la justicia dominicana. Y yo decía el viernes que el hecho de que él haya dicho lo que pasa o lo que le pasa, poniéndose él en primera persona y como ejemplo a los jueces que quieren actuar con independencia, yo creo que es una ganancia para él y para el país. Porque desnudó el comportamiento que prima a lo interno de la judicatura del país. Y ciertamente, si no hay una justicia independiente que le garantice los derechos a todos los ciudadanos en igualdad condicional, sin distinción, entonces no es verdad que se pueda hablar de avance y de progreso. Eso es verdad. Y ahí él estableció claramente de que lo que se hace a través del Consejo Nacional de la Magistratura no es más que darle cumplimiento a lo establecido en una constitución que se aprobó, pero que ese espectáculo que la constitución manda a que se celebre no sirve para otra cosa que no sea para desnudar lo que ocurre ahí. Pues yo estoy seguro que por lo menos en la mentalidad de quien tiene la mayoría de los miembros del Consejo, de quienes deben ser, porque responden a sus intereses, los que tienen que ocupar esos puestos, hace tiempo que está circulando a velocidad estrepitosa por la mente de esos consejeros o del mismo presidente de la República. Entonces, si la constitución de la Suprema Corte de Justicia va a ser un símil, que yo creo que va a ser peor que la escogencia que hizo el doctor Leonel Fernández cuando tenía la mayoría, yo creo que eso que acaban de decir, no solamente Modesto Martínez, sino otros jueces que entrevistaron ahí, que vi una magistrada muy pintoresca ella tratando de hacérsela simpática y graciosa frente a los consejeros. Yo creo que ese tipo de justicia que se pretende constituir no va a garantizarle al país independencia total ni parcial siquiera. Para que usted sepa que cuando usted está frente a un juez, él está administrando un proceso para que con la venda de la diosa Temis, él decida, de acuerdo a lo que está escrito, a las normas que el hombre creó, quién tiene la razón. Sino que lo que se va a escoger allí son aquellos que van a recibir mandato de quien lo coloca para favorecer o perjudicar a quien le dé la gana. Entonces eso no es justicia.
Y ojalá que ellos entiendan que tarde o temprano este pueblo tiene que reaccionar frente a esos acontecimientos. Y para mí, el cambio de lo que está pasando, lo que puede pasar, no solamente un cambio de partido político que llegue al gobierno, sino un cambio de comportamiento de la sociedad dominicana frente a quienes nos dirigen y frente a quienes nos quieren dirigir. Para que sepan que no pueden hacer lo que les dé la gana y lo que vayan a llegar o tengan posibilidad de llegar, que tampoco le van a permitir que sigan haciendo, que hagan cuando lleguen lo que les dé la gana. Me dio mucha pena el que muchos de esos jueces que quieren ser miembros de la Suprema se hayan desahogado ahí. Y uno que va a los tribunales llamar honorable magistrado cuando ya una decisión está tomada para perjudicarlo o favorecerlo a usted. Y usted dura 3 días estudiando un expediente y leyendo cuántos códigos sean necesarios para usted justificar su defensa o su derecho. Y resulta que una decisión la puede tomar un político en contra o a favor suyo. Yo creo que eso no es un Estado. Esto no es un Estado. Si todo lo que dijeron esos jueces, cuando desnudaron lo que había ahí en esas entrevistas, es lo que ocurre, que yo creo que es así, sencillamente estamos jodidos. Y por eso yo abogo para que, en vez de que nosotros estemos contando con la benevolencia o la sapienza de algún juez que está administrando un proceso, yo abogo por la aprobación de legislaciones que no le permita a los jueces complotar con los sectores de poder para ayudar a los compañeritos y joder a los otros. Cuando una legislación es rígida y por más que quieran ayudar a alguien, ella dice que no se puede cuando la evidencia es tal o cual, ningún juez ni ningún fiscal puede hacerlo. Por eso yo le pido a los abogados y a las personas que me han preguntado sobre ese tema que lean la legislación de Nueva York, estatal de Nueva York y de otros estados. ¿Por qué usted cree que allá nadie quiere cometer un hecho doloso cuando está frente a la administración pública o cuando está frente a una situación cualquiera? ¿Por qué hay consecuencias, no importando que usted sea del partido que sea? Porque la legislación no le permite esos principios de oportunidad que permiten estas legislaciones que tenemos. Porque al no tener una justicia independiente que pueda administrar los procesos consciente de que le va a dar la razón a quien la tenga, lo único que salva eso son legislaciones rígidas que le impiden al juez tomar la decisión en contra de la verdad. Como yo decía del Código Procesal Penal. Si aquí hubiese un Código Procesal Penal que no le permitiera a los que trafican con droga una vez se han sometido a la justicia con prueba irrefutable, ni libertad condicional, ni posibilidad de una medida de coerción benévola en complicidad con jueces y fiscales, y que la pena que se le imponga tenga que cumplirla totalmente, nadie se atreve, o la mayoría de los que inventan con eso lo tendrían que hacer con demasiado cuidado o no lo hacen. Porque yo recuerdo que cuando se dividía la justicia penal en correccional y criminal, y había una ley, y la ley especial de drogas decía que no había fianza, si lo encontraban hasta con un gramito. A mí me decían, fulano está fumando droga, yo no me le pegaba porque no corría correr el riesgo de irme para la Victoria, porque no había posibilidades de que me dieran una medida de coerción benigna para yo estar en la calle. Entonces aquí hay que pensar en eso, porque ya lo que acaban de decir los jueces es que no hay administración de justicia, que esto se jodió. Eso dijeron ellos en esa entrevista. Que no hay justicia. Entonces tenemos que crear normativas que permita que se aplique taxativamente lo que diga la norma, independientemente de quien administre la justicia. Porque esto está jodido. Me dio mucha pena y que no recibiera respuesta de los consejeros, porque no hay. Cuando lo desnudaban, dice Modesto Mario, pero usted sabe, a Fran Soto, lo que yo he pasado por ser un juez independiente. Usted no lo sabe. No le contestó Fran Soto, porque él sabe lo que ha pasado a Modesto Martínez. Y otros jueces, como esos jueces que sometieron a la justicia y que retiraron de su posición, de que primero lo utilizaron para complacer compañeritos, incluyendo el exalcalde de San Francisco de Macorís y un grupo más. Y después entonces, cuando ellos comenzaron a hacer, porque le hacían favor al Estado, lo que ellos querían,
que muchos de ellos yo entiendo que no estaban metidos en eso, pero bueno, dicen que sí. Entonces después, ¡fuap!, retirado de la judicatura, deshonrosamente y sometido a la justicia. Pero yo era lo que le utilizamos primero para resolver los problemas de los compañeritos. No solamente al exalcalde de San Francisco de Macorís. Entonces, ojalá que algo le cambie la mentalidad a los consejeros que están ahí, que tienen la mayoría, incluyendo a nuestro presidente. Por último, quiero referirme a la decisión que tomó el Partido Revolucionario Dominicano, que para mí pone a la Junta Central Electoral en una situación muy difícil. Porque la Junta presupuestó un monto X, porque eran 5 partidos políticos, incluyendo 3 mayoritarios, los que se iban a acoger al mecanismo de primaria. Algunos abiertas, otras cerradas, aunque yo dije hace como 4 o 5 meses aquí que ni el PLD la quería abierta. Y miren cómo después en la reunión del comité político último dijeron, no, hay que retirar lo que no estén, lo que estén matriculados en otro partido, porque saben que primaria abierta es un tema. Aunque después la secretaria de organización del PLD en funciones lo desmintió, pero hasta ellos le tienen miedo a ese tema. Y yo le dije que ni ellos la querían, que la idea de aprobar primaria simultánea para todos los partidos es para tratar de interferir en los procesos internos de los partidos, es parte del gobierno. Ahora miren qué pasa. Se presupuestó 1.400 y pico de millones de pesos, contando con que 3 de esos 5 partidos mayoritarios iban a aportar 120 millones. El PRD acaba de decir que no va a acogerse a las primarias, que yo lo decía, que no iban a acoger, por eso dijeron que primaria abierta para lo presidencial, porque no iban a acoger candidato presidencial. ¿Y ahora qué va a hacer la Junta? Porque descuadró la Junta. Bueno. La Junta tiene que referirse a ese tema. Ah, bueno, decidimos no acogernos a eso. Perfecto. ¿Y ahora quién asume el monto que le correspondía a usted y que la Junta presupuestó contando con esos 120 que usted iba a poner? Entonces se jodió todo el proceso. Porque desde el principio dije que aunque la ley dice que tiene que pagarlo cada partido político que se vaya a acoger a eso, el costo grande está en la primaria abierta para todos los cargos de elección popular que determinó el PLD, que es al que le debe corresponder el 80% o el 70% de los cuartos. Pero no han querido enrotrarle la responsabilidad que tienen ellos. Porque la primaria del PRM, que es cerrada, no conlleva el mismo gasto que la que cogió el PLD, ni la que había aprobado el PRD. Otra situación difícil para la Junta, con todos los problemas que tiene con estas 2 legislaciones nuevas. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 6 en punto. Hablamos con el comentario anterior de Eddie Alcántara sobre el lío que ha hecho el PRD frente a las primarias de los partidos, y vi algunos comentarios que decían que Miguel Vargas había hecho esto justamente para desmontar las candidaturas internas a lo interno de ese mismo PRD. Lo dijo Peñaguaba un poco más temprano. Para ampliar un poco sobre eso, tenemos en la línea telefónica a Guido Gómez Mazara, ex consultor jurídico en el gobierno del PRD, una persona que lleva un activismo político a lo interno de ese partido amplio y que se ha convertido en el clavo en el zapato de Miguel Vargas, por decirlo de algún modo. Guido, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por recibir nuestra llamada. Buenas tardes, y en la introducción también tienes que decir que soy amigo tuyo. Eso es un privilegio. Eso fue lo primero que debí decir. ¿Cómo estás? Mira, buenas tardes a todos, el cariño de siempre. Bueno, ustedes saben que lo que tenemos, el privilegio de tener una esposa, nunca le ponemos atención a una frase terrible. Te lo dije. Lo dije. Porque uno se incomoda, pero hay tanta certeza en esa argumentación. Bueno, yo les dije a mucha gente que el compañero Miguel Vargas, cuando el agua se le pusiera al cuello, iba a hacer todo el esfuerzo por no someterse al escrutinio de la sociedad de la base del partido. ¿Cuál fue el problema? Que él no se percató que lo que hizo el viernes 29 entra en contradicción con los aspectos de la ley 3318 y 2 resoluciones aprobadas por la Junta Central Electoral. ¿En qué sentido? Bueno, que la Junta dijo, mediante resolución 03-2018 del 21 de agosto, le dijo, todos los partidos que quieran modificar el método de elección del candidato presidencial tienen 75 días de plazo.
Cuando se votó ese plazo, la resolución 0418 le dio 30 días más a los partidos. En ninguna de las dos oportunidades, el compañero Miguel Vargas dijo que iba a cambiar el método. Por el contrario, nosotros tenemos una carta aquí, que es un poema firmada por él, diciendo, y solo cito un párrafo: las primarias simultáneas podrían ser el modo más dinámico en la que se puede esperar resultados transparentes y creíbles en medio de un proceso de bombardeo que son objeto los partidos a su sistema de democracia interna. ¿Y qué pasó ¿Sabe quién entonces? dijo eso? Miguel Vargas. ¿Y qué En pasó de ahí octubre, aquí? bueno, él puso la reversa por dos razones. Ustedes saben que hay una sentencia pendiente de fallo del Tribunal Superior Electoral, Correcto. que desde el día 13 de marzo estamos en estado de fallo. Y no estamos presionando al tribunal, ni nada que se parezca, ni hacemos visitas, ni llamamos gente. Nosotros no creemos en eso. Como él sabe que es muy difícil cambiar una relación 4-1, porque nosotros tuvimos victoria 4-1, porque hacer 4-1-1-4 es un poco difícil, él se va, hace una pirueta para querer construir una candidatura y colocársela al presidente Danilo Medina en las intenciones reeleccionistas, para colocar en la jurisdicción del poder político a Danilo, diciendo no, que la política se imponga sobre el derecho y que a mí hay que preservarme administrando las siglas. Oh. Y comete un error porque subestima la inteligencia de la gente. Él dice que el argumento es financiero, que él no tiene posibilidad de gastar 120 millones de pesos. Como si el dinero que le asignara la Junta es para él. No, el dinero que asigna la Junta es para que los partidos políticos se conduzcan, y nunca lo financiero se ha impuesto sobre la política. Frente a eso, por ejemplo, hemos anunciado al país que mañana tempranito, estamos depositando en la Junta Central Electoral un acto mediante el cual le pedimos a los 5 miembros de la Junta que, de conformidad con 2 resoluciones, la 03-218, firmada por ellos 5, y la 04-2018, firmada por ellos 5, declaren ilegal e incorrecta la convocatoria y o convención que hizo Miguel Vargas, que de paso le falta el respeto al Tribunal Superior Electoral, no solo porque estamos pendientes de fallo, sino porque el Tribunal Superior Electoral ha emitido 5 decisiones consignando cuál es el mecanismo de convocatoria y que la agenda tiene que ser predeterminada, y sobre todas las cosas que los aspectos que vayan a ser transformados tienen que ser consignados en la agenda. Y eso nunca pasó. A tal punto que Tony Peñaguaba confesó que ni sabía de la agenda y ni sabía de los temas que se iban a tratar. Entonces, frente a eso, nosotros seguimos, evocamos la frase de Leopoldo López, que el que se cansa pierde, y esperamos que la Junta Central Electoral le dé fiel cumplimiento a eso, a 2 resoluciones. Guido, Te escucho, hermano. ¿Cómo tú estás, Eddie Alcántara? Mira, Guido, hay una situación, porque tú vas a elevar una instancia, pero uno, aparte de lo que tú estás solicitando, que pudieran ellos decidir a favor de lo que tú pides o no, ellos tienen que referirse qué van a hacer con el financiamiento de esa primaria simultánea en la que el PRD entró. Claro. No, y dijo mediante carta que Sí, estaba de acuerdo. Entonces yo te voy a decir, aparte de que tiene que darle una respuesta, que tiene que cumplir con la resolución y con lo que se planteó, y que Posiblemente ellos, va a tener que dejar que le descuenten los 120 que millones de ellos están pesos. dentro del juego ya. Claro. La Junta, porque la Junta lo tiene dentro del juego. ¿Cómo lo saca la Junta y saca ese presupuesto de ahí para la Junta entonces montar la primaria que tenía ya pautada y se está trabajando sobre eso? Oye, eso está programado. Eso son patadas de ahogado. Eso está programado y hay una documentación firmada por Miguel Vargas en la que él consiente ese tema. Digo yo, es un acto de chulería con el presidente Danilo Medina, porque él quiere ser simpático a Danilo en todo esto. Se puso a eso y ahora sintió que iban a contarle los votos. Porque mira, ustedes saben que la gente está esperando el momento para desquitársela de Miguel. Y tú no puedes ser el político más impugnado en la sociedad y popular en una convención, sobre todo en una convención de primarias abiertas, donde la gente va a ir a votar. Mira, yo tengo gente
que no es del PRD y lo está esperando en la bajadita para ir a votar. Además, usted no es ministro y tiene nómina, y tiene el Instituto Dominicano de Seguro Social, la Junta de Aviación Civil, tiene autoridad portuaria, el Ministerio de la Mujer. Señores, miren la subestimación de la inteligencia que ellos tienen, que en el proceso de esa convención del viernes pasado, él transfirió a una comisión encabezada por una empleada pública, que es ministro de la Mujer, para que cambie las reglas del juego en el partido. O sea, mira que ente independiente. Es todo con un afán de burlarse de la gente, pero lo estamos esperando. Oye, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Guido. Puede buscar bocina, plumífero, lo que quieran, que vaya a una convención, para que él vea si el gas pela, que vaya a una convención. Y yo quiero pedir por este medio, con todo el respeto y cariño, a mi querido amigo Tony Peña y compañero de partido, que aguante, que lo que quiere es que él se vaya. Pero ¿y para qué se lo Porque llevó él- para allá entonces? ¿Cómo? ¿Y para qué se llevó a Peñaguaba para allá entonces? Bueno, él tendrá que dar explicación, pero ya Tony, que tiene una raíz histórica y un vínculo con el PRD, sabe perfectamente que 80 años de historia y de lucha no pueden quedar en manos de un vulgar comerciante. Y frente a ese acontecimiento, yo insisto, Miguel quería un partido chiquito para hacer grandes negocios. Busquen un periódico, hoy, el periódico Diario Libre de hoy, un reportaje de Emilia Pereira sobre el Aguilú. Sí, Búsquenlo, sí. para que ustedes vean quién es que tiene ese contrato. Para que ustedes vean. Ese es el problema, que él quiere mantener la sigla del partido para hacer negocios. Negocios, porque eso es lo que hace. No, que vaya a una convención. Y le agradezco a usted la oportunidad, y solo voy a hacer una última reflexión. Hay gente que estaba el viernes levantando la mano, que yo le tengo aprecio y cariño. Yo quiero decirle que yo, aunque nunca he coincidido internamente, es una persona que tiene un afecto y una relación con mi familia hace muchos años, de Fello Suberví. Yo le tengo cariño a Fello, de verdad cariño. Y lo único que le quiero decir con todo el cariño del mundo, que no se puede terminar así. Ujú. Que así es que no se puede terminar. Peggy es otra cosa. ¿Qué es Peggy? Pero otra cosa, lo que no puede ser la política. Fello no, Fello tiene una raíz, una militancia, usted puede estar de acuerdo, pero así no se puede terminar, por el amor de Dios. Guido, te habla Fafa. Tavera Rosario. Así es. ¿Y qué pasa? Miguel está decidiendo por todo el conjunto de personas que él tiene en la dirección, algunos de los cuales tuvieron responsabilidades públicas, así como Claro. fue yo Suberví y de otros dirigentes. ¿Tú crees que hay un coro con Miguel de todos esos dirigentes que son ahora también funcionarios, donde va a primar la condición de funcionario y no de dirigente político? Fafa, más que funcionarios, son presupuestófagos. Presupuestómago. Está Sí, bien. o sea, oye. hay gente que en este país se acostumbró a vivir del presupuesto nacional. Pero el que quiera hacer lo que lo haga, pero que no yugule 80 años de historia que le han costado sangre, sacrificio, esfuerzo. Pero ¿cuál es el problema de ir a una convención y que la gente le vote? A Lo que favor y pasa en es contra. que es más cómodo tener 5 bocinas en todos los medios y no conectarse con el corazón de la gente. Que vaya a una convención. ¿Cuál es el miedo? Muerto Miguel, segunda Gracias, convención. Guido. No necesitas más palabras. Creo que Sí, sí, miren, y de paso, ya yo sé por qué Nicolás Maduro podría sentirse ofendido por el calco local que tiene presidiendo el PRD. El gobierno de la tarde. regresamos al gobierno de la tarde. Hablando de tragedias, hay una que nos pasa a nuestro productor que probablemente va a ser de grandes dimensiones. Para quien no sabe de lo que estamos hablando, si Trump cierra la frontera, Estados Unidos se va a quedar sin aguacate por 3 semanas. Eso está siendo publicado por muchos medios mexicanos, algunos estadounidenses inclusive,
Porque cuando Trump dice que tiene una buena probabilidad de que cerrará la frontera esta semana si México no impide que los inmigrantes lleguen a Estados Unidos, significa que también el comercio se va a ver afectado. Dice el Guardián que los consumidores estadounidenses se van a quedar sin aguacates en 3 semanas si Trump cumple con su amenaza de cerrar la frontera entre Estados Unidos y México, ya que él había dicho que había una buena probabilidad de que iba a cerrar la frontera si México no impidía la llegada de inmigrantes, pero un cierre completo interrumpiría millones de cruces fronterizos legales, que además de los que cruzan por tema de comercio, hay miles de personas, de solicitantes que piden asilo de una manera correcta o protocolar, así como miles de millones de dólares en este comercio, de los que 137.000 millones de dólares corresponden a importación de alimentos. Esto va desde aguacate hasta tostadas de aguacate y por el camino se lleva las limas, el tequila y todo lo demás que llegan a Estados Unidos y dependen en gran medida de las importaciones mexicanas de frutas, verduras y alcohol para satisfacer las demandas de los consumidores. Me viene a la cabeza Federico Jovine con esta noticia, porque esto sin duda que sería una tragedia. Vamos a continuar con los comentarios y el siguiente es de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa Céspedes, gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Bueno, pero para que los mexicanos tienen que pensar que ciertamente los norteamericanos se quedarían sin el producto y ellos se quedarían sin vender el producto. O sea, ahí no se sabe quién pierde más. Todos. Entonces es un problema. Pero bueno, quiero hacer referencia a que ya, bueno, hoy es día 1 de abril. El mes de abril tiene una característica interesante, llama mi atención, porque el presidente Danilo Medina prometió aumentar el salario mínimo de los trabajadores del sector público a 10,000 pesos a partir de este mes de abril, incluyendo también un sueldo mínimo de 8,000 pesos o un ingreso mínimo de 8,000 pesos para los pensionados y jubilados del Estado. Y entonces habíamos recordado aquí, y quiero volver a retomar el tema porque como ya estamos en abril, abril es el mes en que debe producirse o hacerse efectivo ese incremento salarial, principalmente el de llevar el salario mínimo de 5,117 pesos a 10,000 pesos y luego también aumentar un 10% a los empleados que ganan de 10 a 20,000 pesos y de aumentar un 5% a los empleados que ganan de 20 a 30,000 pesos del sector público. El ministro... Lo primero es que el presidente Danilo Medina hizo ese anuncio sin que estuviera en el presupuesto de ingresos de este año establecido o presupuestado el dinero para efectuar ese incremento salarial. Lo segundo es que el presidente hizo referencia a que ese incremento iba a abarcar tanto empleados públicos del sector centralizado como empleados públicos del sector no centralizado, lo cual incluiría también a los cabildos, a las alcaldías. Posteriormente, el ministro de Hacienda había hecho referencia a que ese incremento en el sector público centralizado iba a implicar una partida presupuestaria de alrededor de 3.500 millones de pesos para lo que resta del año. Es decir, para los 9 meses de abril hasta diciembre se requerirían 3.500 millones de pesos que el gobierno bien puede buscar con una eficientización de sus recaudaciones y que tal vez no habría necesidad de aumentar el déficit público endeudándose para cumplir con esa promesa. Pero resulta que, de acuerdo con las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social, en el sector público centralizado, alrededor del 14% de los empleados son los que devengan salarios por debajo de los 10,000 pesos. Si asumimos que son alrededor de 3.500 millones de pesos lo que se tomaría cumplir con esa promesa de abril hasta fin de año, habría que sumarle a esos 3.500 millones de pesos, me imagino que el salario 13 de Navidad, lo cual entonces aumentaría en 800 pesos adicionales esos 3.500 millones de pesos. Por eso estamos hablando o estaríamos hablando tal vez de poco más de 4.000 millones de pesos. Pero también las estadísticas de la Tesorería de Seguridad Social hacen referencia a que alrededor del 32% de los empleados de las entidades públicas descentralizadas tienen salarios por debajo de los 10,000 pesos mensuales. Si asumiéramos que los salarios que están por debajo de los 10,000 pesos son más o menos iguales entre empleados del sector público centralizado y empleados del sector público descentralizado, y si asumiéramos también, como en efecto es, que la proporción de empleados del sector público centralizado y de empleados del sector público descentralizado es más o menos igual. Aquí hay alrededor de 700,000 empleados públicos y de esos más o menos la mitad son de entidades descentralizadas del Estado. Si
aumentar o ajustar el salario a los empleados del sector público centralizado en lo que queda de este año llevaría una partida presupuestaria de 3.500 millones de pesos, y esos son para el ajuste del 14% de los empleados que son los que ganan menos de 10.000 pesos, y lo extrapolamos o lo comparamos con el 32% de los empleados del sector público descentralizado, entonces tendríamos que colegir o llegar a la conclusión de que se requieren 3.500 millones de pesos para completar los salarios mínimos a 10.000 pesos de los empleados públicos del sector centralizado, y se requerirían alrededor de 8.000 millones de pesos para completar o para cumplir con el aumento o el ajuste salarial de los empleados del sector público descentralizado. También hemos dicho aquí que si esa promesa del presidente se cumple en un 100% solamente con los empleados del área centralizada del Estado y no con todos los empleados, incluyendo el área descentralizada, entonces esa promesa podría tener un efecto negativo en vez de positivo, porque pudiéramos ver entonces en los medios de comunicación a una cantidad extraordinaria de trabajadores quejándose de que no tienen dinero, de que no se le cumplió la promesa del aumento para el 15 de abril, para el 25 de abril o para el 30 de abril, en el caso de las instituciones que pagan quincenal en el Estado y las instituciones que pagan mensual los días 25. Ya habíamos escuchado al presidente de la Federación Dominicana de Municipios y de Distritos Municipales hacer referencia a que los cabildos, a las alcaldías no tienen dinero presupuestado para poder cumplir con ese mandato presidencial de aumentar el salario mínimo a 10.000 pesos mensuales, lo cual implica que el gobierno tendría que buscar, además de esos 3.500 millones de pesos, si eso es para abastecer solamente a los empleados del sector público centralizado, por lo menos 8.000 millones de pesos adicionales para completar este año en cumplimiento de esa promesa, lo cual llegaría a alrededor de 12.000 a 13.000 millones de pesos. Y eso no está muy lejos de la verdad si tomamos en cuenta que en el año 2015, cuando se hablaba de la necesidad de cumplir con la ley 105-15, creo que esa es la ley sobre regulación de salarios en el Estado, el reglamento de aplicación de esa legislación establecía un salario mínimo para el sector público de 7.500 pesos mensual. Y la Dirección General de Presupuesto aseguraba que no era posible cumplir con el mandato de ese reglamento, y por eso el presidente Danilo Medina nunca lo promulgó, debido a que se requerirían en ese año, en esa época, 2015 o 2016, alrededor de 25.000 millones de pesos para poder cumplir con el ajuste salarial que requerían los empleados del Estado que ganan o ganaban en ese momento menos de 7.500 millones de pesos. En este momento, ahora estamos hablando no de 7.500 millones de pesos de salario mínimo, sino de 10.500 millones, de 10.000 millones de pesos de salario mínimo. Quiere decir que es más el dinero. Pero tal vez de 2016 hasta ahora ha habido ajustes salariales en las entidades del sector público. Tal vez no son ahora mismo tantos como eran en ese momento los que devengaban salarios por debajo de los 10.000 pesos. Pero mal contados, mal calculados, tomando en cuenta las estadísticas de la Tesorería de Seguridad Social, que no incluyen a todos los empleados del Estado, y tomando en cuenta que solamente para los empleados del sector público centralizado se requerirían 3.500 millones de pesos para completar este año. Si agregamos entonces el doble sueldo de Navidad, llegaríamos a alrededor de 4.300 millones de pesos. Y habría que agregar entonces ahí a los empleados del sector público no centralizado, que podrían rondar los 8.000 millones de pesos, a los que habría que agregar también el salario de Navidad. Si lo llevamos entonces al año completo, porque en este caso estamos hablando de 9 meses, desde abril hasta diciembre, al año completo, que sería, por ejemplo, el próximo año, la necesidad de recursos para completar o para cubrir el ingreso adicional que se necesita para llevar el salario mínimo a 10.000 pesos mensuales a los empleados del sector público centralizado y descentralizado, además del ajuste correspondiente de 5% a los que ganan de 10 a 20.000 pesos y de 5% a los que ganan de 20 a 30.000 pesos, se requerirían entonces, señores, no menos de 16.000 millones de pesos anual. Para este año, cerca de 15.000 millones de pesos en el año, para completar este año. Eso es utilizando datos conservadores, asumiendo las estadísticas de la Tesorería de Seguridad Social, que no incluye a todos los empleados, y asumiendo también la afirmación que había hecho el ministro de Hacienda, el señor Donald Guerrero, de que solamente faltaban o se requerirían 3.500 millones de pesos para completar
el aumento salarial de los empleados del sector público centralizado. O sea, no menos de 16,000 millones de pesos anual se llevaría ese ajuste salarial. Y el gobierno tiene que identificar ese dinero de una forma o de otra para cumplir o para que se cumpla de manera cabal esa promesa de ajuste salarial y de llevar el salario mínimo a 10,000 pesos mensual para los empleados del sector público o los empleados del Estado, porque si no se cumple de manera total, entonces pudiera tener un efecto negativo con base en las críticas que pudiera recibir la figura del presidente Danilo Medina por una promesa no cumplida, no precisamente por él, sino por las instituciones del Estado que están llamadas a cumplir con eso, pero que por supuesto para eso requerirían dinero. Ojalá no sea necesario buscar dinero prestado para esos fines. Ojalá que el gobierno de manera efectiva pueda aumentar su eficiencia recaudatoria en lo que resta del año, y ojalá también que el gobierno pueda ser más efectivo en la administración del presupuesto actual, de forma tal que eso pueda implicar algún tipo de ahorro interno que permita la identificación de esos recursos sin la necesidad de recurrir otra vez, como se hace cada año, a un presupuesto complementario para entonces aumentar el déficit estimado del año, y entonces ese aumento que no se ve en el presupuesto del año completo siempre lo tenemos entre noviembre y diciembre, cuando se somete al Congreso el llamado presupuesto complementario que aumenta los déficits fiscales del país. Ojalá que no sea así y que se cumpla por completo. Finalmente, ya en los últimos minutos que me quedan, quiero hacer referencia al tema de la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, solamente para recordar un aspecto del cual muchas veces no se hace referencia. Cuando se habla de la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, siempre se habla de los intereses o de los compromisos políticos que pudieran tener los jueces de ese alto tribunal con el sector político, tanto con el partido de gobierno como con partidos influyentes de la oposición. Los partidos, los dirigentes políticos tienen sus jueces preferidos. Eso es cierto. No hay duda de eso. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también algo que no se ve, que son los compromisos que tienen determinados jueces o los jueces preferidos de determinados representantes del sector empresarial. Aquí hay una proporción importante del sector privado que también tiene sus jueces preferidos y que también pujan a través de el poder político para que les designen a sus jueces preferidos en la Suprema Corte de Justicia. No se trata solamente de ver quiénes son los jueces que están comprometidos con la fuerza política o las diferentes fuerzas políticas en la República Dominicana, sino quiénes son los jueces que están comprometidos con las fuerzas del sector privado. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque aquí nos perdemos de vista al analizar cuáles son los volúmenes de casos que se conocen en la Suprema Corte de Justicia. Lo que pudiera preocupar al poder político tal vez es la Cámara Penal, porque ahí entonces es donde irían a ser juzgados los que estarían siendo acusados de corrupción. Ahora, en sentido general, en la Suprema Corte de Justicia, estoy seguro que más del 80% de los casos que se conocen son casos de índole privado, donde hay muchos intereses de influyentes empresarios del sector privado, que al igual que el sector político también tienen sus jueces preferidos, pero que también puede que estén influyendo en el sector político para que les seleccionen a sus jueces preferidos, y no precisamente porque sean jueces que van a responder a mandatos o intereses de los políticos en el gobierno y fuera del gobierno, sino a mandatos e intereses de determinados sectores del área privada, que son los que permanentemente controlan los destinos de la República Dominicana. El gobierno de la tarde. De regreso al gobierno de la tarde a las 6:30. Momento del comentario de don Rafael Fafa Taveras. Normalmente el programa se concentra en los temas políticos de actualidad y a veces en detalles. Y sin embargo, en el mundo están ocurriendo cosas, y en este país, que uno no puede dejarlas de lado. Yo he dedicado el tiempo de este comentario a una convocatoria que existe en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para mañana, para organizar un seminario que se propone las transformaciones del mundo actual, retos y desafíos para la sociedad dominicana. Una cuestión que no solo debía estar en las universidades,
principalmente en ella, pero también en el empresariado, en los propios partidos políticos, porque el nivel del cambio en el momento que vivimos es de tal envergadura que nadie puede ignorar las consecuencias de lo que está produciéndose. Nunca había existido un solo mercado. Un solo mercado. Antes eran los centros de dominio de un poder político que establecía también su límite al mercado bajo su control que tenía. Y desde ese punto de vista terminaron en el resultado posterior a la Segunda Guerra Mundial, que estableció, de hecho, una división ideológica de los mercados. De un lado estaba todo el capitalismo, con Estados Unidos a la cabeza, y del otro lado estaba precisamente la crítica del capitalismo, encabezada por la diversidad del socialismo que en aquel momento se enfrentaba al predominio del capital. Entonces, pasó hace 38 años, hace que desapareció el comunismo, que desapareció el pretexto para usar esa diferenciación ideológica para canalizar las actividades del libre mercado. Pero durante todos estos años ha estado más o menos primando la práctica marcada por la herencia de lo que fue, en cierta medida, las políticas económicas del pasado. El impacto que representa este momento, donde hay un solo mercado, después de 38 años de existencia, y ha ido atenuando, borrando las prácticas del pasado, poniéndole en evidencia, y que ha planteado ahora ante la abrumadora acumulación que representa con la tecnología el incremento de medios para hacer más eficiente el mercado. Y junto con ese problema de la tecnología, el problema que representa la comunicación. La comunicación hace con los medios tecnológicos de hoy que no haya secretos y que además usted pueda conocer en tiempo real lo que pasa en cualquier parte del mundo. Y la repercusión que tiene esta novedad de la presencia casi subversiva de la comunicación, es demasiado impactante porque pone en evidencia los logros, los avances, los detalles, los matices de todas las cosas. No es lo mismo que hace 20 años teníamos el uso de la comunicación expresando la lentitud con la que, con relación a la vida de hoy, llevaba la tecnología. Hoy hay un deslumbramiento, un desbordamiento de la tecnología. Y eso obliga a poner en evidencia todas las economías de estos países, como el nuestro, que tienen que preguntarse desde el punto de vista político, administrativo del gobierno, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista del conocimiento, ¿en qué mundo vivimos? Estamos viviendo en el mundo de hoy que usted no puede manejarlo con la experiencia, que usted no puede manejar el mundo de hoy por lo que se aprendió ayer o por lo que se decía, de que el mundo de hoy obliga a especificar uno el conocimiento de lo concreto de ahora. Y eso implica que si usted está enfrentado a conocer la actualidad, tiene que plantearse las derivaciones que de ese conocimiento va a imponerse, como son los ajustes, las modificaciones en todas las áreas, en la producción, en el área cultural, en todos los mecanismos, en la química, en la salud, en todos los órdenes. Es un cambio general que no ha sido abordado desde este ángulo por la mayor parte de las informaciones que tenemos hoy. Entonces la universidad se anuncia un evento mañana con la rectora convocándolo, con los vicerrectores, con los directores generales de la institución para conocer una propuesta de organizar un seminario que permita hacer estas consideraciones. El mundo de hoy
las transformaciones del mundo actual, retos y desafíos para la sociedad dominicana. Un evento de inmensa significación y de gran valor en esta etapa de la vida dominicana. Yo creo que esa convocatoria de la universidad tiene que ser aplaudida y estimulada en todos los sentidos, porque el país necesita en cierta medida una conmoción a base de usted descubrir las exigencias de este mundo de hoy, con la acumulación tecnológica que tiene, con el problema general de este mercado único, donde solo va a tomarse en cuenta la calidad competitiva, los precios, y no las relaciones económicas o los privilegios para usted conseguir una relación con un socio y mantener la vigencia de sus acuerdos y su producto. En la vida de hoy, la transparencia va a imponer que a nivel del mercado no pueda existir la manipulación tradicional que existía, de que ahora usted no puede creer que puede, con el apoyo de grupos políticos o grupos determinados de la economía de un país o de otro, hacer acuerdos que perduren frente a la posibilidad de denuncia y de conocimiento que tiene la gente. Por eso, este seminario de la universidad tiene una trascendencia extraordinaria. Nosotros tenemos un empresariado con poco espíritu emprendedor y competitivo, poco espíritu competitivo. Nosotros producimos desde el oro hasta la materia prima que usamos de la agricultura para que otros, los que le agregan valor, sacan las grandes ganancias. El oro nuestro, aquí ni siquiera lo controlamos, aquí no hay ninguna actividad, aquí no hay ningún aprovechamiento concreto incorporando el trabajo humano a explotar esa riqueza que es el oro. No hay razón para esa renuncia a nuestra participación en aprovechar también esa materia prima de la producción que es el oro. Pero aquí también usted tiene que toda la agricultura nuestra, inmensamente limitada, que ha estado en los últimos tiempos, abriéndose a una idea de la modernización brevemente explotada, de poco tiempo todavía en la duración, pero que evidentemente está produciendo productos agrícolas competitivos en el mercado de hoy. Aquí hay muchos vegetales, aquí están los aguacates, aquí están los plátanos, aquí están los mangos y otros productos agrícolas, pero no hay una noción interna de lograr de industrializar, de aprovechar su uso. Y eso crea una situación que no puede seguirse sosteniendo, porque eso representará la pérdida progresiva de nosotros en el pequeño espacio del mercado internacional donde participamos hoy. Este país tiene muchos recursos para, aplicando la tecnología de hoy, integrando los conocimientos del mundo actual a la explotación de cualquier área de trabajo, elevar el valor de todo el producto nacional y la calidad de toda nuestra economía. Lo de la universidad, pues, es algo oportuno de que ya se esté celebrando, se vaya a celebrar o se considere celebrar un seminario para tratar de adecuar la República Dominicana a las transformaciones de la actualidad. Un esfuerzo que debe interesar al Estado y que es general en estos países. Yo he dicho que hasta la Fuerza Armada y la Policía necesitan tener una discusión de cuál es el papel de ellos en este mundo de hoy. No hay sector que no necesite esa indagatoria. Y en función de eso, saludamos esa iniciativa de la universidad y esperamos que tenga éxito en su realización mañana. El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde a las 6:42. Es el momento del comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias y por acá el saludar a doña Milagros, que en breve ya se acerca a su espacio. Miren, ha llamado mucho la atención un comunicado que salió en los distintos medios de prensa
y que tiene la firma de prácticamente casi todas las agrupaciones del sector privado. A mí me llama la atención el texto y voy a hablar un poco del rol que tiene para un país que se supone dentro de su constitución se aboca a una economía de mercado, la importancia que tiene que haya una justicia que por sí misma tenga la principal de las virtudes de un sistema judicial en el mundo, que es la confianza. Luego, en este comentario que trataré de ser el más breve posible, 6:43, vamos a comparar dónde quedó nuestro país. Hace poco se acaba de publicar, para mí uno de los índices más confiables de los que me gusta ver, el Rule of Law Index de 2019. Estaba a la espera de que se publicara, para hacer una comparación de dónde estamos nosotros, de acuerdo a esta publicación, de cara a otros países, no solamente del resto del mundo, sino también de nuestra América Latina y de nuestra propia región del Caribe. El espacio pagado, que salía en distintos medios de comunicación, tenía, dentro de sus distintas motivaciones, decía: generar un buen clima de negocios que promueva el desarrollo en la República Dominicana necesariamente conlleva el fortalecimiento del Poder Judicial. Por eso desde el sector privado hemos abogado un sistema de justicia que sea confiable, imparcial, independiente, accesible, oportuno en el tiempo, efectivo y equitativo. Los abajo firmantes, representantes de los sectores productivos del país, estamos atentos al proceso que se está desarrollando. Cita que desde 1994 la creación del Consejo Nacional de la Magistratura y las reformas que iniciaron con la selección de la Suprema Corte de Justicia en el 97, dice que este consejo enfrenta uno de los mayores retos que tiene el país. Firman este documento, además del CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Bancos de la República Dominicana, la Asociación de Comerciantes Industriales, los concesionarios y fabricantes de vehículos, veterinarios y afines, Asociación de Hoteles y Turismo, que es Azonahores, Asociación de Industrias de Bebidas Gaseosas, Asociación de Industrias, la IRD, Asociación de Industriales de Jaina, instituciones educativas privadas, ACOPROVI, que es la de constructores y promotores de vivienda, entre muchísimas otras está ADOEXPO, me llama la atención también la Junta Agroempresarial Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, este comunicado y sobre todo el hecho de que haga mención de cómo nace el Consejo Nacional de la Magistratura nos recuerda que el esquema actual en el que se elige el Poder Judicial y esencialmente altas cortes después de la reforma constitucional del año 2010 es producto de una crisis. La crisis de 1994, que todo el mundo la conoce y si no la conocen los más jóvenes, tiene que ver con el intento frustrado de las elecciones de 1994 de prolongar a perpetuidad el gobierno en ese momento de Joaquín Balaguer, y ante las pruebas más que claras y visibles de que se vició esa elección en la Junta Central Electoral, la crisis política le dio paso entonces a un pacto, a un acuerdo entre políticos, entre ciudadanos y entre fuerzas vivas del país. Se recordaron 2 años al periodo 94-98, se separaron de facto elecciones presidenciales y elecciones municipales y congresuales, y se logró, entre otras cosas, pactar la escogencia de los jueces, pasando de un esquema que anteriormente era solamente de dedo a un esquema de consenso, o por lo menos eso se intentaba. A partir de ese momento, duramos tal vez, pienso que unos 12, 13 años de cierta calma, tranquilidad. No quiere decir que no hubiera momentos graves, quizás decisiones muy cuestionables durante, pero ciertamente que vivimos una década y un poquito más de cierta tranquilidad y calma en materia por lo menos de lo que era la Suprema Corte de Justicia y la escogencia de los jueces en general. Esa crisis de confianza y de representación, le agrego yo, que viene dándose hace tiempo, desde que alguien tomó la infeliz decisión de promover, sobre todo, que las elecciones congresuales se dieran bajo el sistema actual, el sistema sobre todo de arrastre, y donde el Senado, parte esencial, no olviden, del Consejo Nacional de la Magistratura, le daba a un partido que sacaba 46-45% de los votos, o como primera minoría de oposición, le daba prácticamente una representación en el Senado mínima, desde un senador o ninguno, como llegó a ocurrir en un momento, o a 2 o 3 como existe el día de hoy, dándole todo el poder senatorial, la mayor parte del poder en la Cámara Baja y obviamente una presencia al partido ganador. Y digo, atención para aclarar, esto ocurrió también en el año 2002 con el PRD, para que no nos llamemos a engaño, y ha ocurrido desde el año 2006 con el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es el rol del Poder Judicial en un país que pretenda ser próspero y sobre todo, insisto, que trate de convocar la economía de mercado como método de tratar de generar prosperidad, de hacer que sus habitantes puedan llegar a los mejores niveles de desarrollo individual? Bueno, la mejor manera de verlo es ver el rol que ha cumplido el Poder Judicial en los países del mundo que han llegado a ser precisamente eso, ejemplo de prosperidad, que han llegado a tener unos niveles de desarrollo para sus ciudadanos, no solamente que les permite realizar sus sueños en cualquier área, en cualquier materia, sino que incluso han atraído
la migración del resto del mundo y que se han convertido en esos ejemplos de éxito de la dimensión humana. Es importante recordar, y lo decíamos aquí en la primera parte del gobierno de la tarde de hace unas cuantas semanas, no específicamente de hoy que no estuvimos, que si pudiéramos utilizar la varita mágica que no existe y colocar uno de los 3 poderes representativos del Estado al nivel de un país del primer mundo, decíamos que sin duda sería el Poder Judicial. Porque un Poder Judicial eficiente, que genere confianza, confiabilidad, al que puedan ir empresarios, políticos, ciudadanos de a pie en búsqueda de justicia y encontrarla, podrían perfectamente irse corrigiendo los otros desmanes y podrían ponerse en regla el resto de los poderes. Por eso cito, y lo decía al inicio, y voy a citar algunos espacios del Rule of Law Index, del índice del poder de la ley en el mundo, y dónde nos coloca como país, y de los ejemplos que han sido exitosos. Sobre todo, y esto es lo que más me agrada, saber en qué se basan estos índices y cuáles son los puntos de referencia que toman. Y esto es magnífico. Por ejemplo, ¿hasta qué punto el poder, sobre todo el ejecutivo, está limitado por la legislación? En países como el nuestro es una utopía. Los legisladores, penosamente, en su inmensa mayoría, se convierten en sellos gomígrafos del principal de los poderes. ¿Hasta qué punto, segundo punto que toma en cuenta, el poder del gobierno está efectivamente limitado por sentencias judiciales? ¿Cuántas sentencias judiciales en un país pueden ponerle término a la voluntad de un presidente? Piensa en eso. Luego está el hecho de si el poder político está efectivamente limitado a través de las auditorías y revisiones de grupos independientes, de grupos que no necesariamente dependan del poder. Eso nos trae a la mente el famoso poder contralor en un país como el nuestro, que ciertamente está en poder de los políticos y que terminan nombrando a quienes son sus directores. Y a partir de ahí toman por lo menos unos 7 puntos: orden y seguridad, ausencia de corrupción, gobierno abierto. Eso incluye el tema de la transparencia, el acceso a la data con la que los gobiernos hacen sus inversiones, justicia civil, justicia criminal. Por cierto, lo de la justicia criminal, si se fijan, es un aspecto. Es una pena que cuando aquí pensamos en el Poder Judicial, ciertamente nos quedamos en la idea de que solamente es la justicia penal, es decir, la que castiga por crímenes graves, cuando realmente la inmensa mayoría de las violaciones o de las sindicaciones de violación que se dan y que llegan a los tribunales se dan en otros espacios como el de la justicia civil, y ese tiene que importarle mucho, sobre todo a los empresarios grandes, medianos y pequeños, que se puedan dirimir litis y conflictos entre sus empresas, clientes, suplidores o cualquiera de las partes, a partir de que haya una justicia confiable. Por último, se toman 126 países en el mundo de los cuales se consigue información confiable para considerarlos dentro de este índice del mejor funcionamiento del Poder Judicial. No es casualidad que los países que van a salir encabezando esto sean Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Holanda, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estonia, Australia, el Reino Unido, Singapur, Bélgica, Japón, Hong Kong y la región de Shanghái, específicamente dentro de China, que siempre trata de medirse, incluso en el informe PISA se mide de manera individual. Francia, Corea del Sur, República Checa, Estados Unidos, España, Portugal y, atención, un país de América Latina aparece ahí, dentro de esa franja verde, Uruguay. En una franja de países que están bien, que han avanzado, que están, digamos, dentro de una etapa saludable, aunque bien podrían mejorar, aparece Costa Rica, Chile, 2 países de nuestra América Latina, etcétera, etcétera. Luego viene el resto ya de países que comienza a tener ciertamente, a dejar cosas que desear el funcionamiento del Poder Judicial. ¿Y dónde está la República Dominicana en este índice? Estamos de los 126 países que se mide en el puesto 95. Detrás de nosotros hay 31 países. ¿Quiénes están a la par, para que veamos dónde nos encontramos, con una puntuación de 0.46 dentro de esas 7 materias que se toman en cuenta para medir la eficiencia de un poder judicial? Estamos a la par del Líbano, un país que está en guerra civil prácticamente desde 1983, con una gran participación sobre todo de Hezbollah dentro de su política. Estamos prácticamente a la par, por ejemplo, de Filipinas, un país que todo el mundo sabe que tiene graves problemas de gobernabilidad, que tiene actualmente incluso guerrillas y que está gobernado por un presidente al que no le importa mucho el tema de los derechos humanos. Estamos a la par de países africanos como Zambia, como Costa de Marfil, como Uzbekistán. Estamos empatados en 0.46 con Guatemala, que es un país del Triángulo de la Violencia, con Liberia, uno de los países más corruptos de África, Sierra Leona. Estamos un poquito por delante, aunque eso no creo que sea un orgullo,
de países como México, que todo el mundo sabe lo que ha ocurrido con la guerra contra el narcotráfico declarada desde el año 2009 por el entonces presidente Felipe Calderón, donde más de 260.000, 270.000 personas, según diferentes conteos, han perdido la vida en esa supuesta guerra contra el narcotráfico. Y hay más narco y más de todo. No así un país que tenga un sistema judicial donde, por cierto, muchos jueces están amenazados y tienen que renunciar precisamente por esa situación. La idea sería, por cierto, más adelante, y quienes tengan acceso a este informe, pueden verlo por región, donde estamos en América Latina y el Caribe, donde el país que mejor aparece, pues, evaluado es Uruguay, donde delante de nosotros están Costa Rica, Chile, Barbados, San Kitts, Nevis, Antigua, Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Bahamas. El resto de islas del Caribe también permanece delante de nosotros, y solamente estamos en América Latina delante de Guatemala, México, Nicaragua, imagínese usted, Honduras, Bolivia y el último lugar en el informe completo que lo tiene Venezuela. Es una forma muy clara de señalarnos dónde estamos ubicados en el mapa mundial, al menos de estos 126 países que se exponen a esta graduación, que es este índice. Y esto es bueno que se sepa porque una de las formas más importantes de atraer inversión es, entre otras cosas, tener reglas de juego claras. No todos los inversionistas del mundo, aunque los hay, están a la espera de que un político que les meta las manos en el bolsillo les asegure que nadie se va a meter con ellos y que no le va a pasar nada si pasa por caja y si puede a partir de ahí hacer sus inversiones. Muchos empresarios prefieren, sobre todo a la hora de colocar su capital fuera de sus países de origen, que las reglas de juego estén claras y que la posibilidad de que se acerque ese funcionario exigiendo cosas por la izquierda o que se acerque a otro poder económico y presione, sobre todo a través de trampas que, entre otras cosas, violentan la posibilidad de una libre competencia, es la posibilidad de que existan reglas claras. Y las reglas, que son las leyes dentro de la sociedad, quienes las defienden y quienes tienen el poder de interpretarlas de manera final son los jueces. Por eso es tan importante construir esa pirámide que comienza en la judicatura, que continúa con el Ministerio Público, que es el ente acusador investigador, y con su principal elemento auxiliar, que es la policía. Por eso cuando hablamos de Poder Judicial nos gusta siempre detallar qué cosas lo componen para que no existan dudas de la importancia que esto tiene. A quienes les molesta que los empresarios hagan señalamientos de este tipo, porque los hay, les recuerdo que todas las fuerzas vivas del país tienen el mismo derecho y es importante que despierten y lo ejerzan, desde las agrupaciones políticas, sociales, pasando por la academia, que siempre he dicho, me queda el vacío de no ver las universidades públicas y privadas haciendo, proponiendo también lo que creen y lo que debe ser una judicatura independiente, una judicatura empoderada, una judicatura que pueda ser, insisto, como bien dice uno de los 7 lineamientos del índice de la regla de la ley o del poder de la ley, del imperio de la ley, la posibilidad de que el Poder Judicial le ponga límite al resto de poderes y prevalezca lo que dice la ley sobre los intereses coyunturales del momento. A lo que no se mide, no se sabe si mejora, si se estanca o retrocede. A darle seguimiento a este tipo de cosas y ver en el tiempo, sobre todo a raíz de las decisiones que se tomen en ese Consejo Nacional de la Magistratura, si nuestro poder político nos está condenando a empeorar o a estancarnos, o si está apostando, para nuestra sorpresa, digo yo, a que eso tienda a mejorar. Con esto nos despedimos. Hasta mañana. El gobierno de la tarde.